En 1960, tu abuelo trabajaba 10 horas diarias bajo el sol. Cargaba, construía, sembra. No contaba calorías, no tomaba proteína en polvo, no sabía que era un macronutriente y estaba más fuerte que tú. No porque fuera de otra especie, sino porque comía diferente, comía real, comida que tardaba horas en prepararse, que venía de la tierra, que nadie había tocado en una fábrica. Esos alimentos todavía existían en México. Muchos nacieron aquí, algunos los prohibieron, otros los reformularon hasta volverlos irreconocibles. Y a varios simplemente los convencieron de que eran comida de pobres, de indios, de gente atrasada. Hoy vamos a recuperarlos porque esto no es una lista de comida, es la historia de lo que nos quitaron sin avisarnos. Puesto 10. El caldo de huesos. Imagínate esto. Son las 11 de la noche, la casa está en silencio, todo el mundo duerme. Pero en la cocina hay algo encendido, una olla con agua y huesos que lleva hirviendo desde las 4 de la tarde y que va a seguir hirviendo hasta que salga el sol. Nadie se queda despierto vigilándola. No hace falta. Ese era el sistema. Las cocinas antiguas operaban con una lógica que hoy nos parece casi extraña. Nada se tira, absolutamente nada. El hueso que quedó después de la carne no era basura. Era el siguiente paso. Se lanzaba a la olla, se cubría con agua fría y empezaba un proceso que duraría horas 4, 8, 12. Las abuelas se cocinaban así, no sabían explicar la bioquímica de lo que estaba pasando, pero no la necesitaban. Sabían el resultado. Sabían que ese caldo era lo que le dabas al niño con fiebre, al abuelo que se había fracturado, al trabajador que llegaba destruido después de una jornada en el campo. Lo sabían porque lo habían visto funcionar generación tras generación. Lo que estaba pasando dentro de esa olla, en términos científicos, era la disolución lenta del colágeno en gelatina, la liberación de minerales como calcio, fósforo y magnesio directamente en el líquido y la formación de aminoácidos como glicina y prolina que el cuerpo humano usa específicamente para reparar tejido conectivo, fortalecer articulaciones y mantener la pared intestinal. No es exageración, es fisiología básica y ese proceso requiere tiempo, mucho tiempo. No se puede acelerar sin perder el resultado. Entonces llegó la industria alimentaria con su pregunta favorita. La pregunta que si la escuchas suficientes veces empiezas a darte cuenta de que arruinó muchísimas cosas buenas. ¿Cómo hacemos esto más rápido? Los caldos industriales comenzaron a producirse en minutos mediante concentrados, extractos y potenciadores de sabor. El resultado final tenía color de caldo, tenía aroma aproximado de caldo, se podía vender como caldo, pero el contenido nutricional que hacía valioso al caldo real había desaparecido casi por completo en el proceso. Lo que quedó fue, en el mejor de los casos, agua con sabor, en el peor agua con sodio y aditivos químicos que imitan el gusto de algo que ya no existe dentro del envase. Y lo más curioso de todo es que nadie protestó porque nadie lo anunció. El caldo simplemente fue cambiando lentamente durante décadas hasta que la versión original quedó relegada a unas pocas cocinas que todavía tenían tiempo, que todavía recordaban porque valía la pena tenerlo. Puesto 9. El pan de masa madre. Hay algo que el pan moderno hace muy bien. Sube rápido. En una hora, una masa puede duplicar su volumen, meterse al horno y salir en condiciones de venderse. Esponjoso, uniforme, listo para el siguiente cliente. El problema es que esa velocidad tiene un costo que no aparece en el precio del producto, aparece en lo que el cuerpo deja de recibir. Para entender esto, hay que entender qué es el ácido fítico. Los cereales de manera natural contienen una sustancia llamada ácido fítico que actúa como un agente queante, es decir, se adhieren minerales como el hierro, el zinc y el magnesio dentro del tracto digestivo e impide que el organismo los absorba. Comes el pan, el hierro entra, el ácido fítico lo atrapa y el hierro sale sin que tu cuerpo haya podido aprovecharlo. Así de simple y así de silencioso. La fermentación lenta resuelve ese problema. Cuando una masa fermenta durante 8, 12, 18 o 8 horas, los microorganismos del fermento producen ácido láctico y ácido acético que descomponen el ácido fítico de manera progresiva. Para cuando el pan está listo, la barrera mineral ha sido eliminada casi por completo. El hierro y el zinc del cereal ahora están biodisponibles. El cuerpo puede absorberlos. El pan se convierte en una fuente real de nutrición, no en un vehículo de minerales bloqueados. Eso es lo que hacía el pan de masa madre tradicional, no porque la gente lo llamara así ni porque tuviera conciencia del proceso químico. Lo hacía porque era la única forma que conocían y esa forma resulta que era correcta. Pero la panadería industrial necesitaba producción masiva y la producción masiva no puede esperar 18 horas por hogaza. Entonces desarrollaron levaduras de acción rápida que generan dióxido de carbono en cantidades suficientes para inflar la masa en una fracción del tiempo.
Harás más refinadas que suben más fácil. Aditivos que mejoran la textura y extienden la vida útil en anaquel. El resultado, un producto que ocupa el mismo espacio en la mesa, tiene el mismo nombre, se llama igualmente pan, pero que nutricionalmente pertenece a una categoría completamente diferente. Y aquí está la parte que pocos mencionan. Esa diferencia no se ve, no se huele, apenas se percibe en el sabor. Es completamente invisible para el consumidor que lleva su baguette a casa sin saber que está pagando por algo que parece lo mismo, pero no lo es. El pan no cambió de nombre cuando cambió de proceso. Eso es lo que lo hace especialmente insidioso. Piénsalo. El caldo te lo cambiaron, el pan te lo cambiaron y eso es solo el principio. Lo que viene ahora es un alimento que probablemente tienes en tu casa en este momento, que compras cada semana. ¿Que crees que es proteína de calidad? No lo es. Y hay un dato específico que lo demuestra de una manera que no vas a poder ignorar después de escucharlo. Puesto 8. Las vísceras. Voy a darte un dato y quiero que te quedes con él un momento antes de seguir leyendo. El hígado de reseñe por cada 100 gramos aproximadamente 6,5 miligramos de hierro, más de 400% de la dosis diaria recomendada de vitamina A y niveles de vitamina B12 tan elevados que una sola porción semanal puede prevenir deficiencias que de otra forma requieren suplementación permanente. Para que tengas referencia, un filete de lomo, que es lo que la mayoría de la gente come cuando quiere comer bien, tiene una fracción de esos valores. Ahora, la pregunta es obvia. Si el hígado es tan superior nutricionalmente, ¿por qué casi nadie lo come? La respuesta no tiene nada que ver con el sabor ni con la disponibilidad, tiene que ver con algo mucho más humano, el estatus. En los años 50, las vísceras eran comida de trabajadores, baratas, accesibles, energéticas. El hígado, el riñón, el corazón y los pulmones. Eran cortes que cualquier carnicero tenía en cantidad porque la demanda era constante. Las familias de clase media y baja los consumían varias veces por semana, no porque fueran los únicos que podían, sino porque funcionaban, nutrían, costaban poco, rendían mucho. Pero entonces Estados Unidos entró en su periodo de expansión económica de posguerra y con la prosperidad llegó algo que suele acompañarla, el deseo de diferenciarse. Las clases que subían económicamente querían comer diferente a como comían cuando tenían menos. Y comer diferente significaba en ese contexto alejarse de lo que parecía rústico, animal, visceral. Los supermercados respondieron a esa demanda con precisión quirúrgica. Comenzaron a ofrecer cortes que no recordaban de ninguna manera al animal del que provenían. Filetes perfectos, limpios, sin cartílagos visibles, sin color de sangre, envueltos en plástico con etiquetas amigables. Las vísceras fueron quedando relegadas primero al fondo del mostrador, después a la sección de ofal que muy pocos visitaban, después directamente a la ausencia. Y lo que nadie calculó, nadie quiso calcular, es que ese movimiento estético dejó un agujero nutricional real en la dieta de millones de personas. Un agujero que la industria de suplementos vitamínicos fue muy feliz de llenar con pastillas de B12, con hierro queado en cápsulas, con complejos multivitamínicos de colores, negocios nuevos construidos sobre la base de una carencia que no tenía que existir. El hígado seguía estando disponible. Seguía siendo barato, simplemente había dejado de parecer aceptable comerlo. Hoy menos del 5% de los estadounidenses consume vísceras con alguna regularidad. El resto toma suplementos y los suplementos en muchos casos tienen una fracción de la biodisponibilidad del nutriente en su forma alimentaria original. Es un negocio perfecto. El problema es que no es perfecto para quien lo consume. Puesto 7. Las bebidas fermentadas. Presta atención a este patrón porque lo vas a ver repetirse a lo largo de toda esta lista. Algo tradicional funciona bien y durante mucho tiempo. Entonces llega la modernización con un argumento de seguridad o de eficiencia y en el proceso de hacer el producto más seguro o más eficiente elimina exactamente lo que lo hacía valioso. Las bebidas fermentadas caseras son el ejemplo más claro de ese patrón. Kombucha, kvass, tepache, kéfir de agua. Durante generaciones estas bebidas se preparaban en casas, en comunidades, en cocinas que no tenían certificados sanitarios ni protocolos de manufactura. Se hacían con agua, con azúcar o frutas, con un cultivo de bacterias y levaduras que la familia mantenía vivo de manera indefinida, alimentándolo y pasándolo de generación en generación como si fuera una planta o un animal doméstico. El resultado era un líquido vivo, literalmente vivo, cargado de bacterias lácticas, levaduras beneficiosas y subproductos de fermentación que el sistema digestivo humano reconoce y aprovecha de manera directa. El intestino humano contiene aproximadamente 38 trillones de bacterias. Ese ecosistema microbiano regula desde la digestión hasta la producción de neurotransmisores. No es anécdota,
es ciencia establecida. Y lo que las bebidas fermentadas tradicionales hacían, sin que nadie lo llamara así, era alimentar